Hola, a ver, vamos a desglosar este tema tan importante, la transición energética en América Latina. Para quienes se perdieron esta clase o necesitan un buen repaso para un examen, vamos a ver todo con calma, diapositiva por diapositiva. El eje de todo esto es entender esa tensión que hay entre las ganas de crecer económicamente y la necesidad de cuidar el medio ambiente en nuestra región. Y arrancamos con la pregunta del millón, la que está detrás de toda esta discusión. ¿Se puede de verdad hacer que un país progrese, que a la gente le vaya mejor y al mismo tiempo contaminar menos? Esa es la gran duda que vamos a intentar resolver hoy. Para bajar esto a tierra, miremos un caso real que lo deja clarísimo. Pensemos en Argentina. Desde 1970, la economía por persona creció. Sí, se multiplicó por 1.23. Pero, ¿qué pasó con la contaminación en ese mismo tiempo? Las emisiones se fueron al doble. Este dato es brutal, porque nos muestra el problema de fondo. Hasta ahora, crecer ha significado contaminar más. Bien, esta va a ser nuestra hoja de ruta para no perdernos. Primero, vamos a meternos de lleno en el dilema. Después, vamos a ver el concepto clave que es la solución, el famoso desacople. De ahí, pasamos a la estrategia, qué hacer con la oferta y la demanda de energía. Luego, abrimos un poco el panorama y al final, lo más importante para el repaso, los 5 mensajes que sí o sí hay que llevarse de esta clase. Empecemos entonces por el principio, el dilema, porque para poder arreglar algo, primero hay que entender por qué está roto, ¿no? Y el problema en América Latina es profundo. Tiene que ver con cómo se construyeron nuestras economías muy apoyadas en los combustibles fósiles. Este gráfico lo dice todo. Miren lo que pesan el petróleo y el gas en la economía total de países como Bolivia, Venezuela o Ecuador. La barra es altísima, muchísimo más que el promedio de los países más desarrollados, la OCDE. ¿Qué significa esto en la práctica? Que sus economías, los empleos y hasta la plata que recauda el gobierno dependen, y mucho, de estos sectores. Ok, ya entendimos el problema. Ahora, pasemos a la solución. O al menos al concepto que nos permite pensar en una solución. Si históricamente el crecimiento y las emisiones han ido de la mano, acoplados, el objetivo es obvio. Hay que desacoplarlos. Y aquí la tienen, la definición de manual. Ojo con esto, que es un término clave para el examen. Desacople es eso, tan simple y tan complicado a la vez. Lograr que la línea del crecimiento económico vaya para arriba, mientras que la línea de las emisiones vaya para abajo. Es romper esa relación tóxica que vimos en el ejemplo de Argentina. Y uno se pregunta, ¿cómo se analiza esto de forma más técnica? Bueno, para eso existe algo llamado la identidad de Kaya. No se asusten con la fórmula, no hay que memorizarla. Lo importante es entender la idea. Desarma el problema de las emisiones en 4 pedacitos. ¿Cuánta emisión genera nuestra energía? ¿Cuánta energía necesita nuestra economía para funcionar? ¿Cuánta riqueza generamos por persona? Y bueno, ¿cuántas personas somos? Esto nos ayuda a ver dónde podemos atacar el problema. Y esta tabla es la prueba de que se puede. Compara lo que pasó con esos pedacitos en nuestra región y en la Unión Europea. Fíjense bien. En los 2 lugares la economía por persona creció, pero en Europa las emisiones totales bajaron. ¿Cómo? Porque lograron reducir un montón la cantidad de emisiones que generan por cada punto de su PDI. La gran lección aquí es que el desacople no es un sueño, ya está pasando en otros lados. Bien, pasemos a la estrategia, a lo concreto. Vamos a dividir el plan en 2 partes, como se hace siempre en economía, la oferta y la demanda. Empecemos por la oferta, o sea, por cómo generamos la electricidad y la energía que usamos todos los días. Este gráfico nos da una foto general. En América Latina, casi 1/3 de las emisiones, el 31%, viene de cómo producimos la energía. La parte más grande, más de la mitad, el 54%, viene de cómo la usamos, o sea, la demanda. Ahora nos vamos a concentrar en ese 31% de la oferta. Usemos de nuevo el caso de Argentina, que es muy claro. Miren este número, 53%. Más de la mitad de toda la electricidad del país se produce quemando gas natural. Esto nos da una idea del punto de partida y del tamaño del desafío. ¿Pero por qué tanto gas? Bueno, hay una estrategia detrás. El gas natural, aunque contamina, lo hace mucho menos que el carbón o el petróleo. Entonces, para un país como Argentina, que ya tiene toda la infraestructura montada y unas reservas gigantescas, se lo piensa como un combustible de transición. Es como un puente que nos ayuda a salir de los combustibles más sucios mientras vamos construyendo el camino hacia las energías renovables. Miren esta foto del pasado cercano, del 2019. El gas era el rey absoluto, con un 65% de la torta. La energía solar y la eólica casi ni aparecían. Este es, digamos, el antes. Y ahora miren el después. Solo 3 años más tarde, para el 2022, la porción del gas ya había bajado al 53%.
¿Y quién creció? La solar y la eólica, que juntas ya suman más del 20%. Esto es genial porque nos muestra que la transición no es algo del futuro lejano, ya está pasando. Muy bien, ya hablamos de cómo se produce la energía. Ahora vamos al otro lado de la moneda, que como vimos es la porción más grande del pastel de las emisiones. Hablemos de la demanda. ¿Cómo usamos esa energía en la industria, en nuestras casas y para movernos? Este gráfico nos dice quién consume qué. Las industrias son las que más energía demandan, con un 26%, y muy cerquita vienen los hogares, con un 23%. El transporte parece poco con ese 5%, pero es clave porque depende casi totalmente de combustibles que contaminan mucho. Tener este mapa claro es fundamental para saber dónde hay que actuar. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, acá tenemos un resumen de las estrategias. Para la industria, la palabra mágica es eficiencia y reutilizar todo lo posible, o sea, economía circular. En las casas, se trata de usar electrodomésticos más modernos, aislar mejor las viviendas y, claro, que todos tengan acceso a energía. Y para el transporte, la gran apuesta es pasar a vehículos eléctricos, sobre todo el transporte público. Pero ojo, la transición energética no es solo un tema de cables y enchufes. Esto mueve los cimientos de la sociedad y la economía. En esta parte vamos a levantar un poco la vista para entender el cuadro completo. Toda transformación de este tamaño tiene dos caras. Por un lado están los desafíos, los problemas. ¿Qué hacemos con la plata que los gobiernos recaudan del petróleo? Y con la gente que trabaja en esos sectores. Pero, del otro lado, aparecen unas oportunidades increíbles. La región es súper rica en minerales que son clave para las tecnologías limpias y tiene un potencial enorme para generar energía renovable. Este gráfico muestra uno de los mayores dolores de cabeza. Miren el caso de Ecuador. Más del 8% de toda su economía viene de impuestos al petróleo. Para países como Ecuador, Bolivia o México, dejar los combustibles fósiles no es solo cambiar de fuente de energía, es reinventar toda su estructura fiscal. Y acá está la otra cara de la moneda, la oportunidad gigante. América Latina es una superpotencia de los minerales del futuro. Fíjense en el litio, que es fundamental para las baterías. Chile y Argentina son líderes mundiales. Lo mismo con el cobre de Chile y Perú. Es que la región tiene en sus manos la materia prima que todo el mundo va a necesitar para su propia transición. Y bueno, llegamos al final de nuestro repaso. Es el momento de ordenar todas las ideas. Si hubo una parte que no quedó clara, ahora es el momento. Esta es la diapositiva que resume los puntos más importantes de toda la clase. Ideal para el apunte final. A ver, repasemos juntos. Primero, crecer y contaminar menos al mismo tiempo, o sea, el desacople, es posible. Segundo, por el lado de la oferta, el camino es ser más eficientes y pasar de a poco a las renovables, usando el gas como un puente. Tercero, por el lado de la demanda, la clave es gastar la energía de forma más inteligente en todos lados. Cuarto, para que todo esto pase se necesitan herramientas como los impuestos al carbono. Y quinto, y muy importante, no olvidar la oportunidad gigante que tiene la región gracias a sus recursos naturales. Y cerramos con esta pregunta que ya es más para reflexionar. Vimos que los desafíos son enormes, es verdad, pero las oportunidades también son gigantes. La tecnología existe, los recursos naturales están acá. La gran pregunta entonces no es si se puede, sino si vamos a ser capaces de crear las condiciones para que América Latina no solo sea parte del cambio, sino que lo lidere. Con esto cerramos el repaso. ¡Mucha suerte en ese examen!